en este momento importante en el proyecto del Green Corridor. Como ustedes saben, el proyecto ya anda por casi 2 años. Estamos en el destajo público por lo que se trata del proyecto de Green Corridor y estamos en la fase final. Hoy estamos llegando a un parte importante donde firmamos con la compañía Odinsa, con nombre representante en Aruba, Caribbean Infrastructure Company, para comenzar el trabajo físicamente. Lo que hemos firmado hoy es lo que se llama en el contrato el pre-work, que es un parte importante del proyecto mientras se finaliza la parte más grande, que es el parte financiamiento del proyecto en su totalidad. El pre-work es un pedazo es un parte del proyecto que conecta el Green Corridor con el muelle nuevo de Barcadera, que en enero comienza el movimiento de mudar el muelle de contenedores para Barcadera, y este tiene que conectar con una carretera nueva al Green Corridor y después con el Ringweg para ir al otro lado de la isla en la dirección de los hoteles. Ese pre-work tiene un costo de alrededor de 5 millones y tiene que estar listo conforme el contrato el 4 de julio del año 2014, y de allí sigue el proyecto de Green Corridor, que es el 4 vía del aeropuerto hasta San Nicolás y los avenidas, los calles anexo a ese Green Corridor y el upgrading de la infraestructura alrededor del Green Corridor. El debate era largo, años. El país Aruba está debatiendo para ver cómo realizamos este proyecto. Por fin estamos en Aruba todos de acuerdo que se tiene que hacer un 4 vía hasta Post Chiquito y de Post Chiquito arreglar todos los vías alternativas para llegar al Green Corridor para seguir después en el Ring Road, el Ringweg alrededor de la isla. Estamos contentos hoy que podemos firmar para iniciar este proyecto tan importante para nuestra isla. Va a tener una mejoración de calidad de vida para todos los ciudadanos que viven a ese lado de la isla. El tiempo que duran ahora para llegar a su trabajo, mayoría trabajan en el sector hotelero, es largo, mucho más largo que cuando este proyecto va a estar terminado. Entonces la calidad de vida y las horas que pueden pasar junto a su familia, carretera seguro va a brindar eso. También la seguridad, porque la seguridad en la carretera como está ahora, había muchos accidentes con consecuencias fatales. Nosotros, como el diseño está, los carros ya no pueden pasar de un lado al otro. Eso disminuye la cantidad de accidentes que puede ocurrir en esta carretera, y eso también da seguridad al tráfico y a nuestros ciudadanos. Entonces estamos contentos que hoy el compañía Odinsa, a través del señor Víctor Manuel presente, pudimos firmar el contrato para que el trabajo comience verdaderamente con todo Dios mediante enero del próximo año 2014. Felicitaciones a Odinsa, felicitaciones al pueblo de Aruba. El ministro presidente seguro está contento y puso ya el checkmark que otro proyecto que comenzó, y va a estar vigilando este proyecto de cerca porque es un proyecto importante para nuestro país. Gracias, y paso la palabra al señor Víctor. Muchas gracias, ministro. Gracias a todos. Para Odinsa la firma de hoy es casi la firma de un matrimonio, porque nos estamos casando para 18 años. Y ojalá para muchos más. El pre-work que estamos firmando hoy es un primer paso, pero realmente lo que estamos buscando es conseguir el main work, todo el Green Corridor, que yo creo que es un sueño que se va a convertir en realidad. Vamos a tratar de hacerlo en el plazo que hemos puesto aquí o antes. Odinsa se caracteriza por tratar de hacer las cosas antes de lo que firma. De hecho, acabamos de entregar el aeropuerto del Dorado, que es el tercer aeropuerto más grande de Latinoamérica, casi un año antes de lo que habíamos pactado. Entonces, ministro, cuente con nosotros, cuente con Odinsa, no solamente para este pre-work, sino para todo lo que viene. Y nuestro interés va a ser
permanecer en la isla. Odinsa es una compañía multilatina que tiene inversiones en energía, en aeropuertos, en puertos, carreteras. Entonces, sin duda alguna, lo que vamos a tratar es de mirar qué otras cosas pueden dar más calidad de vida a los habitantes de la isla de Aruba y proponerlas para que si son adjudicadas o son bien vistas, pues poder ejecutarlas. Es un placer, además, hacer este tipo de trabajos con un gobierno como el Gobierno de Aruba. Yo quiero recalcar en este momento la profesionalidad, la honestidad de los miembros del Gobierno y la verdad es que con gente como ustedes pues da gusto trabajar. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir este trabajo y muchos más. Muchas gracias. Gracias a usted.